Hola, buen día. En este video veremos cómo utilizar la función promedio para calcular medias o promedios de calificaciones, por ejemplo, utilizando Microsoft Excel. Para lo cual tenemos el ejemplo número 3 que nos dice lo siguiente. José es un estudiante de bachillerato en humanidades. A continuación, se muestran sus calificaciones obtenidas durante el año 2019. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el promedio académico de José en ese año? Entonces, como ustedes ya lo saben, si tenemos una serie de asignaturas, en este caso estamos hablando que son las asignaturas de José. Vamos a ver cuántas asignaturas está cursando. Vemos que el recuento nos dice que 10 asignaturas. Para ver cuántos datos tenemos en un conjunto o en una columna, lo que hacemos es seleccionar esos datos que queremos ver cuántos datos son. En este caso yo quiero ver cuántas materias está cursando José y el recuento me dice que son 10 materias. Entonces José tiene una calificación para cada una de esas materias. ¿Cómo calculamos lo que es un promedio? Si usted recuerda, posiblemente en matemáticas lo estudió, lo que se hace es sumar todas las calificaciones y dividir esa sumatoria entre el número de calificaciones. Entonces tendríamos que sumar 80 más 92 más 85, así hasta finalizar en 96. Y esa sumatoria lo tendríamos que dividir entre las 10 asignaturas que está cursando José. Eso es de forma manual. Sin embargo, Microsoft Excel tiene una función que se llama promedio, que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de calcular a la hora de realizar este tipo de cálculos. Entonces vamos a ver en qué consiste esa función promedio. Para eso tengo, al finalizar las asignaturas de José, tengo escrito la palabra promedio y en esta casilla vamos a realizar el cálculo. Entonces, si usted recuerda de la clase anterior, para realizar una operación que implique una fórmula o alguna operación aritmética, lo que hacemos es primero escribir un igual. Entonces iniciamos escribiendo el igual. En el caso de mi teclado es con la tecla Shift y con el 0, ahí aparece el igual. Y luego procedemos a seleccionar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, les mencionaba que Microsoft Excel tiene una fórmula de promedio. Por lo tanto, escribimos PROM y vemos que el programa ya nos muestra las opciones que llevan las letras PROM. Entonces, si vemos, la primera función, la primera fórmula es la que necesitamos, la fórmula de promedio. Entonces, procedemos a dar doble clic primario sobre esta fórmula que necesitamos. Entonces, ya tenemos la fórmula insertada, tal y como lo hacíamos en el caso de igual suma. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que esta es otra fórmula. Luego, si ven, se abrió el paréntesis y aquí procedemos a seleccionar los números a los cuales queremos calcularle el promedio. En este caso, iniciamos desde la nota que obtuvo José en la clase de matemáticas y seleccionamos todo hasta la nota que obtuvo en psicología. Entonces, recordándole cómo seleccionar, presionamos con un clic primario, sin soltarlo, arrastramos hasta la última calificación y soltamos el clic primario. Luego, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. De esta forma, podemos ver que José obtuvo un promedio en el año 2019 de 88.6%. Entonces, de esta manera
se realiza el cálculo de promedios cuando estamos hablando de asignaturas o cualquier otro número en el que usted requiera calcular un promedio. Por ejemplo, imagínese que en su trabajo a usted le muestren los datos de los últimos 10 años y le mencionen cuáles han sido las utilidades de la empresa en esos 10 años. Entonces usted puede calcular el promedio de esas utilidades para ver qué tan bien o qué tan mal anda la empresa en promedio. Entonces, si ve, el concepto de promedio tiene muchísimas aplicaciones, no solamente en calificaciones. Luego, para finalizar, vamos a darle un formato especial a estas dos celdas, ya que si ve no corresponden a calificaciones, entonces para resaltarlas lo vamos a poner en negrita ambos datos y lo vamos a sombrear de otra forma. Entonces para eso seleccionamos ambas celdas y buscamos en la opción de fuente el color de relleno para esas celdas. Entonces, para resaltarlas, les vamos a poner un color amarillo. Usted puede escoger el que más le guste. Entonces, de esta manera, se calculan los promedios utilizando Microsoft Excel. En el próximo ejemplo, vamos a ver cómo se hace cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la universidad, que cada asignatura tiene unidades valorativas. Para este tipo de casos se utiliza lo que conocemos como media ponderada, que lo vamos a ver en el próximo video.